Amigas y amigos, bienvenidos de nueva cuenta aquí a Placeres Textuales, donde cada semana comprobamos que leer se siente rico. Mi nombre es Arfaxad Ortiz, nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes aquí en este canal de YouTube. Y aparte de este canal, claro, tenemos otras redes sociales que les voy mostrando en pantalla. Así podrán localizarnos tanto en Facebook como en Twitter. Recuerden que también tenemos nuestro podcast y así tenemos varios caminos, varias maneras de estar juntos, ustedes y yo, aquí en Placeres Textuales. En esta ocasión les voy a presentar una entrevista con Francisco Pérez Arce. Y bueno, pues conozcamos un poco de la trayectoria de nuestro invitado. Con Francisco Pérez Arce platiqué acerca de 3 de sus novelas. La primera, que se titula Hotel Balmori, la segunda, Septiembre, y la tercera, Jalostoc. Francisco Pérez Arce retoma sucesos que acontecieron en la historia de México para entregarnos sus propias tramas, sus propias novelas. Por ejemplo, retoma el asesinato de Rubén Jaramillo, el guerrillero Rubén Jaramillo, también lo que sucedió durante la Guerra Sucia en México, también los movimientos obreros de la segunda mitad del siglo XX aquí en México y también lo que sucedió a raíz de los sismos de 1985 en la Ciudad de México. No es que Pérez Arce retome estos hechos para recrearlos en sus novelas, no necesariamente, sino que a partir de estos sucesos él nos da historias nuevas, personajes distintos, atmósferas que nos van cautivando en la lectura. Bien, pues vayamos ya con lo que nos comentó Francisco Pérez Arce aquí en Placeres Textuales. Pues amigos, en esta ocasión estoy comunicándome con el maestro Francisco Pérez Arce para que nos platique acerca de su trilogía, una trilogía que está publicada por los amigos de Editorial Itaca. Esa trilogía comienza con un libro que se titula Hotel Balmori, continúa con la siguiente novela que lleva como nombre Septiembre y finaliza esta trilogía con Jalostoc. Y es por eso que me comunico para platicar con el maestro Pérez Arce, a fin que él nos dé a conocer esta trilogía. Y maestro, pues un gusto que nos comuniquemos a través de esta tecnología del Zoom. Mucho gusto, Alfa, me da mucho gusto que hablemos a través del Zoom, que es la moda, ahora así se hace todo. Exactamente, ahora es la moda de estar en Zoom, en todos lados y en todos momentos. Y estas novelas tienen la peculiaridad que retoman hechos históricos. A través de estos hechos históricos, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, el siglo XX mexicano, usted retoma estos hechos y nos ofrece estas novelas. Mi primera pregunta es, como escritor, ¿cómo hace dialogar a la historia con la literatura para ofrecernos estas 3 novelas? Bueno, mira, yo empezaría diciéndote que la novela realista generalmente tiene un contexto histórico, cualquier novela realista. Esa es la característica. Y viene básicamente de la tradición de la novela del siglo XIX. En el siglo XIX, el primero quizá haya sido Balzac en Francia, el más significativo de esta corriente muy vinculada con
expresar lo que está pasando en un momento histórico determinado es quizá Émile Zola, lo que llamó naturalismo. Y después en el siglo XX, bueno, ha habido una bifurcación hubo muchas líneas, ¿no? de bifurcación de la novela realista y hay algunas que son de un realismo de otro tipo, digamos, más subjetivo, pero que sigue siendo realismo, y otras que se mantienen en el nivel del contexto histórico. Este es el caso de mis novelas. Desde luego se hace referencia a algunos acontecimientos históricos en el desarrollo de la novela. Si algún personaje puede hablar de acontecimientos históricos, hacer referencia de algún acontecimiento específico. Pero lo que más importa, lo que más a mí me importa, es toda la atmósfera, toda la escenografía de una época, de un periodo identificable. Y por eso es que yo primero escribí una de esas 3 novelas, que es Hotel Balmori, y en esa novela tomo como contexto muchos acontecimientos vinculados con los movimientos sociales y con acontecimientos políticos de los años 70. Aunque el arranque de la novela está inspirado, no es la recreación, pero está inspirado en un acontecimiento histórico real, que es el asesinato de un líder agrario, Rubén Jaramillo, en Morelos, en 1962. No es exactamente la recreación de ese acontecimiento histórico, pero sí está inspirado en eso. Yo lo pongo en otra fecha, lo pongo 10 años después de cuando realmente sucedió, con otro nombre, con otros personajes de ficción, pero sí en Morelos. Entonces, el arranque está inspirado en un acontecimiento histórico, pero es totalmente ficción. Es el asesinato de una familia campesina en el estado de Morelos, y ese es, digamos, el núcleo, uno de los núcleos centrales del desarrollo de la trama. La segunda novela, que es Septiembre, el propio título, hace referencia a acontecimientos históricos. Uno muy evidente, incluso en la portada de la edición de Itaca, hay una imagen del terremoto de 1985, septiembre, 19 de septiembre. Claro. Esa es una de las referencias por las cuales lleva ese título. Pues aquí está, Septiembre. Bueno, y la tercera, que se llama Halostock, son 2 historias en paralelo. Una historia que arranca que se desarrolla en 1975, que es una huelga obrera. Es una huelga de ficción la que yo relato. Yo invento desde el nombre de la fábrica, los acontecimientos y todo, es totalmente ficción. Pero está otra vez inspirada en una huelga real y en una serie de huelgas de la época. En el periodo 70-75 hay un auge del movimiento obrero que es conocido como la insurgencia obrera o la insurgencia sindical. Son 5 años en que hubo una gran cantidad de huelgas y movimientos obreros en torno nucleados en torno a un movimiento en específico muy importante, que es el movimiento de los electricistas democráticos, de lo que fue originalmente el STERM y después la tendencia democrática del SUTERM. En torno a este gran movimiento nacional, pues se unieron o se vincularon, se coordinaron muchas otras huelgas, chiquitas y grandes, de fábricas de la industria textil, de la industria de la confección, de la industria automotriz, ulera, etcétera, de muchas ramas. Fue realmente un auge del movimiento obrero. Y dentro de ese contexto, hay una huelga en particular, en 1975, que fue emblemática de la época, que de alguna manera, contando esa huelga, sintetiza la atmósfera de lo que representaba el movimiento obrero en esos años, que es la huelga de Spicer. La huelga de Spicer, que es la industria automotriz en la Ciudad de México, en el área metropolitana, fue una huelga muy sonada en su momento por una serie de características que tuvo. Y yo tomo ese como modelo y entonces hago una recreación, más bien hago una ficción de una huelga obrera en la misma zona que es Halostock. Por eso se llama así la tercera novela. Entonces,
el conjunto, y por eso acabó siendo una trilogía, el conjunto intenta recrear una época desde el punto de vista de movimientos sociales, algunos acontecimientos políticos relacionados con ese periodo, que es la segunda mitad del siglo XX, como tú dijiste, pero más específicamente el último tercio del siglo XX, que va, digamos, si hubiera que definir una fecha en cuanto a la trama de las novelas, en realidad los acontecimientos suceden entre 1970 y el año 2000. Pero hace referencia también a acontecimientos definitivos de ese periodo anteriores, como el movimiento estudiantil del 68, o esta referencia que te hice al principio de el movimiento jaramillista, el asesinato de Rubén Jaramillo. Entonces hay referencia a todo esto, pero digamos, las tramas y los personajes, todos ellos de ficción, digamos que se mueven entre 1970 y el año 2000, es decir, es el último tercio del siglo XX. Ese, digamos, sería el contexto, la relación que tú me preguntabas, la relación que hay entre la literatura, la ficción, la novela y la historia. Así es. Y volviendo a la primera de estas novelas, Hotel Balmori, que ya nos mencionaba, maestro, que tiene que ver con acontecimientos como el asesinato de Jaramillo, como el movimiento del 68, como la Guerra Sucia de los años 70. En su visión como escritor, ¿qué huellas nos han dejado a nosotros como ciudadanos y como lectores estos acontecimientos? Bueno, huellas sin duda en la sociedad mexicana muy profundas. Quizá de esos asuntos que mencionaste, yo los resumiría en dos aspectos. Uno, el movimiento estudiantil del 68, que es un lugar común decir que es un parteaguas en la historia moderna de México. En efecto, yo creo que lo es. Es decir, no porque ese movimiento sea más importante que otros, sino porque tuvo una influencia y una, digamos, expansión muy amplia. No solamente porque duró mucho tiempo, duró 3 meses, bueno, más de 3 meses, pero digamos entre el 26 de julio, que se toma como la fecha de arranque, y el 2 de octubre, son 2 meses y poquito, son 10 semanas más o menos. Es un movimiento largo por la importancia que tuvo a nivel nacional, sacudió a todo el país, aunque su núcleo principal estuvo en la Ciudad de México, en el Valle de México. Pero su trascendencia va más allá de que fue un movimiento muy grande que involucró a mucha gente, que hubo manifestaciones de cientos de miles de personas. La más grande de las manifestaciones, el 27 de agosto del 68, se dice que era de 400,000 personas. Esos números siempre son a gusto del opinador, pero lo que no hay duda, es que en ese momento era la manifestación más grande de la historia. En ese momento, después ya, muchos años después, y con una población mucho más grande, hubo manifestaciones así o incluso mayores. Pero en ese momento fue una cosa sorprendente, gigantesca. Y era un movimiento estudiantil, o sea, de estudiantil, por supuesto, se había expandido mucho más que a solo los estudiantes, porque de otra manera no se explica que hubiera una manifestación de ese tamaño. Pero no solamente es el tamaño, no solamente son los 3 meses o las semanas que sacudió el movimiento al país, sino la influencia o la trascendencia cultural, política. Los ecos. No solamente los ecos, la transformación de la sociedad. Entonces, la transformación que va a suceder después del 68, pero como una marea, ¿no?, que empieza ahí. Por mencionarte algunas cosas, el movimiento feminista prácticamente no existía. Se había habido el viejo movimiento feminista que llevó a la conquista del voto de la mujer, ¿no?, décadas atrás, pero a partir de entonces el papel de la mujer, sobre todo en el sector universitario, se transformó. La forma de relación entre las mujeres y los hombres empezó a transformarse, por lo menos en ese ambiente, digamos, universitario, intelectual, clase media ilustrada, o como quieras decirlo. Empieza a haber una transformación. En los años 70 va a surgir muy fuerte el movimiento
por lo menos en esos ámbitos, el movimiento feminista. Y otros movimientos libertarios tienen su raíz en el 68. La relación de el ciudadano y el Estado, ese Estado que era intocable, el presidencialismo, el presidente era un personaje intocado, la relación omnipotente y además intocable. O sea, se decía en el periodismo, tú sabes, había tres cosas que los periodistas no podían tocar, ¿no? Uno era el presidente de la República, el ejército y la Virgen de Guadalupe. En esos no hay que meterse, ¿no? Bueno, el presidente era un personaje intocable, ¿no? Y por primera vez, después de muchas décadas, quizá desde Madero, hubo un gran movimiento que le habló de tú al presidente, que fue muy irreverente. El movimiento estudiantil del 68 fue irreverente. Esa es una palabra que creo que hay que subrayar. Y cambió la forma de relación entre el Estado, el gobierno más bien, y los ciudadanos, ¿no? Fue un movimiento desafiante en ese sentido. Y la transformación, entonces te digo, es una transformación cultural que se va a dar mucho tiempo después, y los mismos activistas del movimiento del 68 van a aparecer en otros ámbitos. La formación de nuevos partidos, por ejemplo, el primero de ellos, el Partido de Trabajo que formó Eberto Castillo. Después hay una historia de fusiones de partidos que conducen a la creación mucho tiempo después, en el 89, del PRD. Pero bueno, lo que quiero decirte es que ahí están los actores, ¿no? Los actores que estaban en el momento del 68 son los que muchos de ellos optaron en los años 70 por la vía armada. Y entonces el movimiento de las guerrillas, es un movimiento más grande de lo que se suele reconocerse, porque son muy conocidos los movimientos guerrilleros rurales, encabezados por Lucio Cabañas o por Genaro Vázquez en Guerrero, pero no se ha reconocido la importancia masiva que tuvo la guerrilla urbana, que está vinculada a los movimientos estudiantiles reprimidos, particularmente el 68 y el 71. Y entonces este movimiento guerrillero de los años 70 condujo a la guerra sucia que tú mencionaste. O sea, la reacción del Estado fue una reacción ilegal, criminal, en contra no solo de los que eran guerrilleros, sino de los que supuestamente eran guerrilleros, y una gran cantidad de inocentes también los guerrilleros son inocentes, pues, pero una gran cantidad de ciudadanos que no tenían nada que ver y que simplemente fueron arrasados. Por ejemplo, bueno, en el caso de la guerrilla rural, en el caso de la persecución de Lucio Cabaña, pues arrasó con pueblos enteros. Eso es guerra sucia. Y en el caso de la guerrilla urbana, pues la tortura, la desaparición de supuestos guerrilleros, algunos realmente lo eran, otros quién sabe, otros no, ¿no? Pero era la ilegalidad total en manos del gobierno, de las fuerzas policíacas del gobierno. Entonces, sí tuvo en lo político, en lo social, en lo cultural, en el arte, ¿no? El 68 también desata, digamos, fuerzas que se van a manifestar a través de la pintura, de la literatura, incluso de la música, ¿no? Entonces, claro, hay una influencia muy significativa en lo que pasó después de ese movimiento. Después los años 70, que son años muy radicales, tanto en el pensamiento como en los movimientos. Hay un movimiento campesino muy importante, de tomas de tierras. Hay mucha represión en el campo por parte del gobierno. Está el movimiento sindical, del que ya hablamos hace un momento, el movimiento de la insurgencia obrera o la insurgencia sindical de los años 70, y después el movimiento magisterial, que nace en 1979, o surge en 1979, ya existía, por supuesto, una ola muy importante que va a dar lugar a la formación de la CENTE, todavía ahora un protagonista muy importante de los últimos años, hoy mismo, ¿no? Entonces, sí, el 68 es como un punto de arranque, como un momento de influencia, ¿no? De inercia, que se va a expandir, en muchos ámbitos de la vida social, cultural, política del país. Y de ahí pasamos a la segunda entrega de su trilogía, que tiene como nombre Septiembre.
que también es una fecha crucial en la historia de nuestro país. Algunos dicen que la sociedad civil nació en ese momento cuando las personas se organizaron para tratar de rescatar a las personas, a las víctimas de estos derrumbes, que también entonces se fue dando una serie de organizaciones, o quiero decir, de esfuerzos de la sociedad por, pues, hacer frente a los problemas que en ese momento estaban viviendo. ¿Qué sucede en esta novela Septiembre, maestro? El concepto o la idea de sociedad civil no es la sociedad civil que haya nacido en ese momento, sino la manera de nombrarlo. Y esto proviene proviene principalmente de unas crónicas que escribió Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis llamó a eso sociedad civil, a esos miles de personas que salieron a solidarizarse con los damnificados, no solamente con los damnificados, con los que estaban en ese momento desesperadamente buscando a sus familiares, los edificios derrumbados, rescatando gente de entre los escombros. Y a ese fenómeno que presenciaron los ciudadanos de la Ciudad de México, Carlos Monsiváis le llamó el surgimiento de la sociedad civil. Aclaro esto porque el concepto de sociedad civil tiene una historia más larga, desde Gramsci en Europa en los años 20, pero Carlos Monsiváis tomó esa frase, sociedad civil, esas dos palabras, para hablar de eso, de esa forma de solidaridad. ¿Y qué es lo que está representando? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, ante un fenómeno de esa naturaleza, ante una catástrofe de ese tamaño, el gobierno de entonces, que era el gobierno de la Madrid, es incapaz de responder. Pero la sociedad sí es capaz de responder sin necesidad y sin pedirle permiso a nadie. La gente sale, se solidariza, se organiza, rescata a mucha gente, hay después solidaridad de otras formas, hay también organizaciones que surgen a partir de entonces, de los damnificados o de lo que se llama el movimiento urbano popular, etc. Entonces, el 19 de septiembre sí hay una cosa nueva, ¿no? Una manera nueva de llamar a esa sociedad que es capaz y que se ve a sí misma como capaz de responder. Es muy importante, no solamente que es capaz, sino que se reconoce a sí misma como capaz de responder a una situación así ante la incapacidad del gobierno. Y es por eso que es tan importante la idea o esta frase de sociedad civil usada a partir de entonces. Después se ha usado de muchas otras maneras, pero ese es el origen de este. Y lo que hace la novela es hablar de dos historias. En realidad, no sé si lo sepas, es una historia de amor lo que ahí se cuenta. Es una historia de amor entre dos personajes. Una mujer, ¿no? La maga, una joven viuda, jovencísima viuda, o supuestamente viuda, y un hijo de un guerrillero desaparecido. Entonces, la guerra sucia de los años 70, que viene la historia desde entonces, hasta 1985. El personaje, este joven que es hijo de un guerrillero desaparecido, un guerrillero que estuvo en la cárcel, que salió y que después lo desaparecieron y no supo más nada de su padre, carga con este desaparecido, es un joven provinciano que llega a la Ciudad de México poco tiempo después del terremoto, y esta joven viuda que ella supone que es viuda porque su marido desaparece. El edificio donde ella vive no se cae, pero se cae el edificio de su suegra, se supone, etcétera. Hay una historia ahí, pero es un desaparecido. No sabe si está muerto. Supone, como todo mundo y como muchos casos hubo, en que no vieron a los muertos, ¿no? Los supusieron. Y sin embargo, pues se asume que están muertos, pero sí hay un problema ahí, es el no ver a tu muerto, a la gente querida que muere, y despedirte y verlo. Entonces siempre queda la duda, ¿no? Siempre queda ahí un fantasma. Entonces, tanto ella, esta joven supuestamente viuda, como este hijo de un desaparecido, cargan a un desaparecido. En un caso a su padre, que nunca supo qué pasó con él, y en otro caso a su marido, que nunca supo qué pasó con él, o no sabe todavía.
Y es un encuentro entre estos dos personajes, dos historias, entre estos dos personajes. Es una historia de amor, pero al mismo tiempo que es una historia de amor, es una historia, como se sabrá, que vincula a muchos otros aspectos, ¿no?, de la vida. Y ahí lo dejamos, maestro, nada más para que nos entre la curiosidad y querramos leer también esta segunda entrega de su trilogía, esta novela que se llama Septiembre. Y pasamos al último eslabón, que es Jalostoc. Y ya nos venía mencionando que retoma una serie de movimientos obreros. Podríamos decir que es el movimiento obrero, los movimientos obreros y sus huelgas, pues el personaje que va mostrándose a lo largo de las páginas de Jalostoc. Ahí también, si nos puede dar algunas pistas de lo que nos ofrece usted ahí en Jalostoc, también para que nuestros amigos de Placeres Textuales se queden con esa curiosidad y quieran leer Jalostoc. Es una novela, estructuralmente, tanto Septiembre como Jalostoc está relatada en dos líneas temporales, ¿no? En este caso de Jalostoc también. De una parte está la línea de la huelga, que sucede en 1975, y luego hay una trama que sucede 17 años después. Lo que une esas dos tramas son los personajes, ¿no? En 1975, uno de estos personajes es un ex estudiante, ahora asesor del sindicato, del sindicalismo, que está participando en la huelga, ¿no? Y otros personajes igual, que son incluso, que fueron activistas estudiantiles o que están vinculados todavía, o que son todavía estudiantes y están vinculados al apoyo al movimiento sindical y se suman a esa huelga, y eso permite contar la historia de la huelga. Esa es una de las líneas que es 1975. Y la otra línea es una trama de otro tipo, mientras que esta es una especie de épica, la épica de la huelga. La otra es una trama de otro tipo. Son los mismos personajes. Ese mismo personaje que era un activista sindical en 1975, ¿qué es 17 años después? Bueno, es un cuate un poco desencantado, ¿no? Políticamente desencantada. Y se mete, no sé, de pronto sucede por una serie de accidentes en una trama policíaca, ¿no? En una trama de una organización criminal que lo persigue. Y el otro personaje, digamos, el antagonista, que era su antagonista en la época de la huelga, que era un policía que vigilaba la huelga, se encuentra otra vez 17 años después, pero ya no es un antagonista, sino, curiosamente, es una especie de aliado, ¿no? Exacto. Y entonces estos personajes 17 años después han cambiado. La sociedad también ha cambiado, ¿no? Entonces se cuenta una historia en la cual está vinculada con la corrupción, con el crimen organizado, etc., ¿no? Entonces la idea de la novela es estar en estos dos tiempos narrativos. Uno en 1975 y otro 17 años después, con algunos de los mismos personajes. Y eso permite dar, digamos, este arco de transformación personal de los personajes, pero también de la sociedad en su conjunto. Pero, dicho así, parece como muy teórico. En realidad es una trama muy thriller, muy policíaca, y una trama muy épica, que es la huelga. Pues amigos de Placeres Textuales, he conversado con el maestro Francisco Pérez Arce acerca de esta trilogía que comienza con Hotel Balmori, después con Septiembre y finaliza con esta novela Jalostoc. Todas estas tres novelas publicadas por Editorial Ítaca. En el caso particular de Hotel Balmori, es una nueva edición que nos ofrece Ítaca, porque esta novela Hotel Balmori se publicó primeramente por el grupo editorial Planeta, pero ahora está retomada por nuestros amigos de Editorial Ítaca. Pues maestro Francisco Pérez Arce, ha sido un gusto platicar con usted aquí en Placeres Textuales, y pues estaremos muy atentos para en posteriores ocasiones seguir platicando con usted acerca de este oficio de hacer de entrelazar este asunto de los momentos históricos con la narrativa, y pues le agradezco estos minutos para Placeres Textuales. Al contrario, gracias a ti por la invitación, ¿no?
Y sí, por supuesto, con mucho gusto, si en otra ocasión quieres, podemos platicar de este tema o de otros. Amigas y amigos, los invito para que se suscriban a mi canal y para que le den clic a la campanita de notificaciones. También será un placer textual el que me escriban y que yo pueda leer sus comentarios, responderlos y, por supuesto, si les gustó este video u otros de los videos que están aquí en este canal, pues para que le den la famosa manita hacia arriba, el pulgar hacia arriba. Mi nombre es Arfaxad Ortiz, les dejo otro video y nos encontramos y nos vemos en la próxima ocasión.